Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Y estamos dándole continuidad, como escucharon hace ya un par de domingos atrás, hace 3 domingos atrás exactamente. Hemos seguido elaborando este tema acerca del reino de Dios. Y hemos hablado ya mucho acerca de qué es el reino, ya hubo una introducción, así que no me voy a detener en eso. Pero el tema de hoy es importantísimo para poder terminar de entender este concepto del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del llamado a la transformación. Y quiero poner un ejemplo, porque la palabra dice que Jesús hablaba en parábolas, hablaba con ejemplos que pudiéramos entender. Y en su infinita sabiduría, nuestro Dios puso tantos ejemplos en la naturaleza, tantas cosas que podemos ver, que nuestros ojos ven, pero muchas veces no comprenden. Sin embargo, de una manera divina, si usted le quiere llamar así, el Señor pone mucha sabiduría en estos ejemplos. Y yo quiero que por un momento usted piense conmigo en una mariposa. Uno las ve volar por ahí, se ven hermosas, con sus alas extendidas, llenas de colores. Pero antes de convertirse en lo que usted y yo vemos, que revolotea, que vuela, que tiene esa impresión hermosa de colores en sus alas, antes de eso fue una oruga, un gusano. Algo no muy atractivo, ¿verdad? Si pensamos en eso. Pero pasa a través de un proceso. Y sabe que cuando estaba leyendo acerca del proceso de transformación de la oruga, hay muchas cosas que los científicos tratan de explicar, tratan de ponerle un nombre. Y podría entrar y darle todo el proceso científico de cómo es que se transforma, pero voy a tratar de resumirlo. Esencialmente, la oruga, cuando entra en el capullo, de hecho no es que ella entre a un capullo, sino que el capullo se forma en el momento en que la oruga, y escuche esto, empieza a comerse a sí misma, a digerirse a sí misma, desde afuera hacia adentro. Y eso entonces, ese proceso forma el capullo. Y ahí adentro sucede algo que ni el más grande científico, ni ningún proceso muy bien detallado, ni porque usted hable acerca de hormonas, y mire, cuando estuve leyendo esto había tanta explicación de lo que sucede ahí adentro, pero en realidad nadie puede explicar qué es exactamente lo que allí sucede. Pero hay una cosa que sí sabemos, y es que después de una serie de días, de aquel capullo emerge algo hermoso. Y en el proceso, cuando está saliendo del capullo, sí sucede algo. Es un momento estresante para la ahora mariposa salir, y le lleva varias horas y un esfuerzo grandísimo poder salir de aquel capullo para poder entonces extender sus alas. Y quizá usted haya escuchado por ahí un ejemplo que se ha dado anteriormente, que si usted rompe el capullo antes de tiempo y no permite que la mariposa atraviese ese momento de estrés, ese momento que le es de mucho, es sumamente difícil para ella salir de ahí. Si usted abre el capullo, ella no logra extender las alas como debe ser, y no logra volverse en la mariposa que usted y yo conocemos. De hecho, se queda un producto ahí, una cosa intermedia entre oruga y mariposa, y no logra poder completar el proceso. ¿Pero por qué le explico esto? Porque la transformación
en Cristo Jesús, nuestra conversión a Cristo, en el momento en que nosotros recibimos el mensaje y tomamos la decisión en nuestro corazón de recibir a Jesús, de aceptar el mensaje, de vivir una vida para Cristo, ese es únicamente el primer paso. Pero voy a decir algo que es una realidad que debería de pegarnos a nosotros fuerte en el corazón, y es que en ese momento sucede un milagro. Así como sucede con la oruga cuando se transforma en mariposa y es un evento milagroso, lo mismo sucede espiritualmente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y entregamos nuestro corazón, rendimos nuestra vida. Algo empieza a suceder, como lo que cantábamos hace un momento. Algo se empieza a transformar en la atmósfera, algo empieza a pasar, usted se siente distinto y no entiende por qué. Para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que es un momento en que pasa algo, hay una emoción en nosotros, queremos leer la Biblia, tenemos hambre por saber, por conocer, por entender cosas que no entendíamos antes, que nuestro corazón las empieza a percibir, pero por alguna razón ahora quiero saber más. Pero le repito, ese es solo el comienzo, es solo el primer paso. Para verdaderamente alcanzar el entendimiento pleno de las cosas de Dios, es necesario que exista una transformación. Así que quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios y vamos a leer en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Y en el capítulo 5, de los versos 17 al 20, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero que le ponga un pin a eso. Nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Y eso está con signos de exclamación. O sea que tendría que gritarlo yo a plena voz: reconcíliense con Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así es que cuando recibimos a Cristo, sucede algo milagroso. Y esto es algo difícil de comprender, porque lo hemos tomado por tan poco últimamente. Esta nueva generación de cristianos, en esta era en la que nosotros vivimos, ahora ser cristiano no se diferencia mucho de alguien que está en el mundo. Y es que debería de suceder algo realmente transformador en nuestro corazón. Deberíamos de caminar diferente, deberíamos de ser alguien que no éramos antes, deberíamos de tener actitudes que no teníamos antes, deberíamos de caminar diferente, deberíamos de hablar diferente, deberíamos de hacer tantas cosas diferentes a como las hacíamos anteriormente. Pero algo que el Señor ponía en mi corazón y el Espíritu Santo ponía en mi corazón es que hay un adormecimiento en la iglesia. Y quiero ponerle un ejemplo. Piensa en un cerdo, en un cerdito, de esos que se revuelcan en el lodo, ¿verdad? Y piense que usted lo trae a su casa, lo mete a la sala de su casa, prepara la regadera y usted lo mete al cerdito a la regadera,
lo baña, lo limpia, lo deja resplandeciente, rosadito, pulcro, le pone una moñita, lo sienta en el sillón de su casa y dice usted: ahora tengo un cerdo nuevo. Mírenlo, es todo un caballero, está ahí sentado. Y el cerdito con su moñita, limpio. Pero espérese a que llueva y ábrale usted la puerta. ¿Qué cree que va a pasar? Va a correr al mismo lugar, porque el corazón no ha sido transformado. Sigue siendo un cerdo. Va a volver a revolcarse en el lodo y se va a volver a ensuciar. Y algo similar es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Algo muy similar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a cambiar cosas solo para que nos vean en la iglesia, para que vean que estamos cumpliendo con ciertas normas, que venimos, nos sentamos, tenemos el listoncito bien puesto, nos vemos muy bonitos y limpios. Pero ¿qué pasa cuando la tentación llega? Cuando el pecado está ahí acechando. Y dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué pasa entonces? Y es ahí en donde debe de haber una verdadera transformación del cristiano. No basta solo con que el Señor te haya convencido ya de pecado y que hayas entregado tu vida a Cristo. Es necesario que tu corazón comience a hacer obras nuevas, obras para Cristo, que empieces a transformar tu manera de pensar. Y quiero llevarte rápidamente al libro de Romanos. Y acá en el libro de Romanos hay algo importante que el Señor nos dice en el capítulo 12 y verso 2. Y es que tú no puedes transformar tu forma de ser de la noche a la mañana. Y hay algo importante que debe rendir al Señor. No solo tu apariencia, no solo como tú te presentas. Debe de haber un verdadero cambio en tu mente. Y escucha lo que dice Romanos 12:2. Y dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo que leíamos en la segunda carta a Corintios es importante, porque ahí se detalla un milagro, y es un verdadero milagro de transformación que no todos entienden. Nicodemo no lo entendió, y quiero ponerte este ejemplo de Nicodemo, porque Nicodemo era un doctor de la ley, era un teólogo, era alguien muy entendido en las escrituras, alguien que era hasta un ejemplo para la nación judía, pero no había sido transformado. Y Jesús tiene una conversación con Nicodemo, y esto lo pueden encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 3. No lo voy a leer por asuntos del tiempo, pero ahí está la conversación de Jesús con Nicodemo. Y acá es en donde Jesús le dice a Nicodemo que para ser transformado él necesita nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entiende. No sabe qué es este concepto de nacer de nuevo, de ser transformado. Y Jesús hace un intento por explicarle a Nicodemo qué es esto de nacer de nuevo. Y le dice algo importante acá en el capítulo 3 del libro de Juan. Y le dice que es necesario que él nazca de agua y del Espíritu. Y el mejor ejemplo que Dios pone en mi corazón es que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos traídos a la presencia de Dios y dejamos atrás nuestra vida y damos ese primer paso de fe, nosotros queremos continuar haciendo las cosas que son agradables al Señor, y entonces pasamos por el bautismo. Y esto es nacer del agua. ¿Por qué? Porque simbólicamente y espiritualmente
somos muertos al pecado, y cuando somos levantados del agua, nuestra vida espiritualmente está siendo transformada, estamos siendo resucitados con Cristo. Eso es lo que bíblicamente representa el bautismo. Esto es esencialmente nacer del agua. Y esto quizás es un poco más fácil comprenderlo porque es un acto físico. Pero te repito una vez más, este es solo el primer paso. Y aquí habemos muchos que hemos nacido ya del agua, hemos sido bautizados, hemos nacido y resucitado en Cristo, y nuestro corazón ha sido cambiado. Pero es que ahí no termina. Y por eso dice Jesús, le dice a Nicodemo: debes nacer del agua, pero también debes nacer del Espíritu. Y este concepto es el que se vuelve más difícil, complejo, no solo de explicar, sino también de entender. Somos salvos por gracia. El Señor nos ha limpiado de todo pecado. Imagínate qué privilegio tan grande que dice la palabra que cuando tus pecados son perdonados, el Señor se olvida de ellos. Ya no son más. Y si esto no te parece milagroso como me parece a mí, en realidad nos hace falta todavía comprender lo importante y lo maravilloso de la obra transformadora del Señor. Porque cuando habla el Señor de los cristianos que seremos llevados a gloria, y de llegar algún día a la tierra celestial, habla acerca de que no habrá más llanto ni dolor. Y dice que podremos reconocernos, podremos saber quiénes éramos en esta tierra, saber quién era tu papá y tu mamá, quién fue tu esposa y quiénes fueron tus hijos. Pero ya no recordaremos aquellas cosas que causaron dolor en el corazón de otros. Y no me preguntes cómo esto va a suceder, pero de alguna forma el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, tiene la capacidad de poder borrar los pecados y borrar la memoria de que ya no sea más causa de dolor. Y es esto lo que el cristiano debe de buscar. Tenemos en nuestro interior el potencial que Dios nos ha dado para vivir como nuevas personas. Imagínate esto. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Isaías. Y ahí en Isaías 64:6 hay algo importante que quiero que leas junto conmigo. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Quiénes dice? Todos nosotros éramos esto: inmundos, apartados de Dios. Pero el Señor, nuestro Dios, a través de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pagar el precio en la cruz, hizo la obra más grande que pudo hacer por la humanidad, de poder reconciliarla. Y por eso quería que pusieras ese pin en esa palabra, porque es importante. Para ser transformado, tú necesitas verdaderamente reconciliarte con Dios, reconciliar tu naturaleza. Y es eso a lo que no muchos estamos dispuestos a hacer, porque queremos que todo el mundo nos reconozca, que todo el mundo nos respete por quienes somos en la iglesia. Queremos que nos den el mejor lugar de honor. Queremos que todo el mundo reconozca las buenas cosas que hacemos, pero no queremos que nadie se entere de lo que hicimos anoche a escondidas. Quizá no quieres que nadie se entere que anoche a escondidas por ahí te echaste el traguito. No querés saber lo que te metes a hacer tal vez en el baño en tu teléfono. No querés que nadie se entere de eso.
la obra transformadora del Señor Jesús debería de ser un acto tan milagroso que nos hace hacer las peores locuras por nuestro Dios. Y quiero ponerte otro ejemplo claro en la Biblia, y esto es el ejemplo de Zaqueo, y lo puedes encontrar, y no lo vamos a leer tampoco, pero quiero que sepas en dónde está. También se encuentra en el libro de Juan capítulo 19, y acá el Señor habla acerca de este hombre que se llama Zaqueo. Está en el libro de Lucas capítulo 19, Lucas 19 habla acerca de Zaqueo. Y Zaqueo dice que era recaudador de impuestos. Y no solo era un simple recaudador de impuestos, dice la palabra del Señor que era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si los recaudadores de impuestos eran mal vistos en el pueblo judío porque los miraban como traidores, los veían como estafadores, porque ellos le cobraban el impuesto a su propia gente en nombre del imperio romano, y su sueldo no venía del imperio romano. Su sueldo consistía en todo lo que ellos podían recaudar por encima de lo que el gobierno de Roma demandaba que ellos cobraran. En otras palabras, la mordida. Ese era el sueldo de un recaudador de impuestos, de un publicano. Imagínense entonces, si los publicanos vivían de eso, ¿de qué vivía entonces Zaqueo, que era el jefe de ellos? Pero Jesús ya había iniciado su ministerio. Ya se había esparcido su fama por toda Galilea. Ya se escuchaban acerca de los milagros, ya se escuchaban acerca de gente que era sanada. Probablemente ya se escuchaba incluso de que muchas personas que antes no practicaban ninguna religión y no creían en Dios, entonces ahora sí creían en Dios por medio de las obras de Jesús. Y está este hombre Zaqueo, que dice que cuando sabe que Jesús viene a Jericó, en donde él vive, que Jericó, para que ustedes lo sepan, era una de las ciudades más importantes con la economía más fuerte en todo Galilea. O sea, ahí se movía plata. Y dice el libro de Lucas que Zaqueo era un hombre rico. ¿Y por qué menciona esto? Y a mí me pareció muy interesante que Lucas dice que Zaqueo era un hombre rico. Y piense usted por un momento en la persona que usted conoce por ahí que más puede en asuntos de plata. Y considere esto. Dice que cuando Jesús venía caminando en medio de la multitud, Zaqueo, un hombre de baja estatura, dice que estuvo dispuesto a subirse en un árbol para poder ver pasar a Jesús, para poder apreciar a Jesús por un momento. Y yo no sé usted, pero las personas que por ahí se las pueden un poquito más, dudo mucho que alguno de ellos estaría dispuesto hoy en día a subirse a un árbol. Muy probablemente algunos de nosotros, me incluyo, ni siquiera sabemos cómo subirnos a un árbol. Y este era un hombre acomodado, un hombre de dinero, bien vestido probablemente, y no le importó a aquel hombre subirse a un árbol, ensuciarse su ropa con tal de ver a Jesús. Locuras. Así transforma el poder milagroso de la obra de Jesús. Así que si no estás dispuesto a hacer locuras por nuestro Dios, te exhorto para que el poder y el amor de Dios le peguen tan fuerte a tu corazón que estés dispuesto a hacer las peores cosas, y no las peores,
las mejores cosas por el Señor, pero eso sí, las peores locuras por el Señor. Porque muchos de nosotros, y pregunto, y no me responda, pero piénselo por un momento, ¿cuántos estaríamos dispuestos hoy en día a ir a los parques a predicar? ¿Cuántos estaríamos dispuestos hoy en día a subirnos a los buses, como en algún momento lo vi yo? Personas que tienen la capacidad, la valentía de subirse a un bus y predicar el evangelio. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Amén, gloria a Dios por los que están levantando la mano. ¿Cuántos estaríamos dispuestos por salir corriendo por la calle, ahí por todo el Boulevard El Naranjo, con bandera en mano, gritándole a los cuatro vientos que Jesús es el Señor? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a salir de estas cuatro paredes, a agarrar viaje de aquí, yo no sé a dónde usted lo quiera poner, no sé, de aquí a la Antigua, a donde usted quiera, y salir con playera y todo el asunto y gorra y caminar y correr y marchar por Cristo? Estas son las cosas a las que un cristiano transformado está dispuesto a hacer por Dios. Y sabe, quiero llevarlo rápidamente al libro de Colosenses. Y en el capítulo 3 de Colosenses hay una lectura que yo quiero resumirle. Capítulo 3 de Colosenses. Y acá en Colosenses se habla acerca de la antigua manera de vivir de un creyente y de la nueva manera de vivir. Y quiero condensarlo en esto. Y es que muchas de las cosas que están hoy en día deteniendo a la iglesia de no alcanzar su mayor potencial, de no vivir verdaderamente como dice la palabra, caminando dentro del reino de Dios, es porque estamos viviendo vidas muy tibias, como dice el libro de Apocalipsis. Es porque estamos aún demasiado dormidos en que como yo ya acepté al Señor, como yo ya lo recibí en mi corazón, como yo ya vengo los domingos y me siento acá, como yo ya estoy cómodo en un ministerio, y escuche esto, importante, como yo ya soy líder, como yo ya soy supervisor, yo ya soy anciano, ya no le debo rendir cuentas más que a algunos cuantos, yo estoy bien. Y es como la función esa que tienen los carros, ¿verdad? Que dice Cruz, que aquí en Guatemala lamentablemente no la podemos aprovechar mucho gracias a nuestras carreteras, ¿verdad? Pero hay una función en los vehículos en donde si usted va en una carretera que está suficientemente despejada, usted puede presionar ese botón y el vehículo solito se queda en esa velocidad en la que usted llevaba cuando usted presionó el botón. Y de ahí en adelante, usted lo único que tiene que hacer es timonear. Y muchos cristianos hoy en día están viviendo vidas así, con el botón presionado. Pero en el libro de Colosenses hay una exhortación. Y dice la palabra del Señor en los versículos 15 al 17, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hay una palabra ahí que es muy importante, porque dice que cuando canten himnos, alabanzas, salmos al Señor, dice que hay que amonestarnos. ¿Y cómo es eso de amonestarnos? Y es que esa es otra característica de una vida cristiana que no ha sido transformada. Queremos solo venir a escuchar lo bueno que es Dios. Solo queremos escuchar lo maravilloso y grandioso que es nuestro Dios, de la infinita gracia que Él nos puede manifestar, de las buenas cosas que Él puede hacer por nosotros, que tu economía va a mejorar, que tu hogar va a mejorar. Todos queremos escuchar eso, pero ninguno queremos amonestarnos. ¿Por qué? Porque no queremos incomodarnos. Y acá lo dice claramente en Colosenses, que mientras nuestros labios, nuestra voz clama con salmos, con himnos, debemos también de cierta forma ser amonestados. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos debe convencer de pecado. Y se recuerdan lo que leímos en el libro de Isaías. Así es como el Señor nos encontró a cada uno de nosotros. Así es como estaba la humanidad. Dice que éramos como un trapo de inmundicia. Imagínese eso. ¿No son palabras bonitas? ¿No es algo que usted quiere escuchar? ¿Que usted es un trapo de inmundicia? ¿Cómo así? Si yo soy hijo de Dios, sí. Verdaderamente en el momento en que usted entregó su vida a Cristo, usted ya no es más eso. Usted ahora camina en una nueva vida. El Señor le reconoce ahora como hijo suyo. Pero para los que tenemos hijos, basta solo con que su hijo se despierte y respire todos los días, o es necesario enseñarle, corregirlo, llevarlo por el buen camino, enseñarle cosas que van a hacerle provecho, reprenderlo y castigarlo cuando es necesario, y traerlo de vuelta a un camino de corrección. ¿Por qué sería diferente con nuestro Padre Celestial? Aún siendo sus hijos, nosotros no estamos libres de ser amonestados. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres vivir una vida nueva? ¿Quieres que el Señor cumpla sus promesas? ¿Que Él cambie tu situación de vida? ¿Que Él cambie tu economía? ¿Que Él cambie tu salud deteriorada? ¿Que Él verdaderamente te ayude a dejar atrás los vicios? ¿Que Él verdaderamente transforme tu familia y te lleve a una nueva vida plena en Cristo Jesús? Tienes que estar dispuesto a ser transformado de la forma más dura. Dentro de tu corazón debes de estar dispuesto a recibir a Cristo y su amonestación, recibir también de Cristo corrección para vivir una vida transformada. En el libro de Colosenses, el Señor nos llama a buscar con anhelo las cosas de arriba, allá no ver el plano terrenal nada más. El Señor nos llama a renunciar a lo terrenal, a lo carnal, a lo que no nos es de provecho, a lo que consume nuestro cuerpo, a lo que consume nuestra mente. Y es que cuando leímos Romanos 12:2 y habla acerca de la transformación de tu mente, quiero que comprenda lo siguiente, y es que la mente del ser humano, la mente del hombre está corrupta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra mente? Y quiero darte algunos ejemplos.
Segunda de Corintios 3:14 dice que el entendimiento de ellos, del hombre, se endureció. En segunda de Corintios 4:4 dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. En Efesios 4:18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Tito 1 dice que somos de mentes corruptas. Daniel 5 dice que la mente del hombre está llena de soberbia. Primera de Timoteo 6:5 habla también acerca de mentes corruptas. Todos estos versos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan de cómo el pecado ha hecho estragos en la mente del hombre. Y ese es el campo favorito de Satanás, tu mente, porque sabe que una vez te haya distraído en esto, que una vez que te haya distraído en esto, que una vez que te haya distraído con esto, una vez que te haya puesto todo el panorama bonito, suave de lo que representa el pecado, entonces lo demás que le queda a Satanás, ¿qué crees que es? Apachar el botoncito. Y ahora él no tiene que hacer absolutamente nada más que verte a ti maniobrar el timón hacia el camino de la destrucción, hasta que te estrellas con la pared y tu vida se vuelve nada. En eso termina el pecado, cuando tú le permites tomar control de tu mente. Pero Jesús dice que para ser transformados debemos de transformar nuestra manera de pensar. Vuelvo a Nicodemo. ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no comprendes estas cosas. Tu mente está cegada. Y eso era lo que pasaba con los líderes religiosos de esa era. Estaban cegados en un montón de normas y reglas y qué es lo que tengo que hacer y no hacer. Y no solo tenían los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como que si eso no fuera suficiente, ellos le habían agregado otras 300 y fracción de reglas adicionales de la ley judía que decían que era un verdadero hijo de Dios, porque todavía no eran llamados cristianos. Pero para ser un judío, tú tenías que cumplir no solo toda la ley, sino que todas estas normas adicionales. Y contra todo eso, contra todo ese sistema de normas, de ideas, de conceptos, contra todo eso vino nuestro Señor Jesús a mostrar que el único camino es a través de la gracia. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quiero ir poniendo ya en contexto esto esta mañana, y espero que el Espíritu Santo le esté hablando directamente a tu corazón. Porque aquí hay muchos cristianos que han dado ese primer paso, que están sentados en la sala, y perdón por la analogía tan dura, muchos están bien bañaditos en la sala, pero la verdadera transformación va a ser cuando se abra esa puerta y tu cambio ha sido tal y estás tan convencido que el pecado solo trae destrucción a tu vida, que lo único que está haciendo es destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu vida en el trabajo, te está dejando estancado en una situación económica decadente, que el pecado es lo que te tiene hundido en el vicio, a pesar de que vienen los domingos acá, que es el pecado el que no te permite levantar tus manos cuando tú adoras, que el pecado es lo que aún te detiene a no poder gritar a los 4 vientos que Jesús es el Señor.
que el pecado es todavía el ancla que no te permite salir de estas cuatro paredes y predicar con tu vida misma que ha habido un cambio en ti. No se trata de solo decirlo, no se trata de solo aparentarlo, sino que entregar la vida y renovar el entendimiento, como lo dice Romanos. Nuestra entrega es reconocimiento de las misericordias de Dios. Renunciar a las formas de este siglo. La transformación por la renovación del entendimiento y el poder de la palabra escrita de Dios. Hace algunas prédicas atrás te pedí que abrieras tu celular y que vieras, ahí hay una función que dice cuántas horas tú pasas viendo tu celular. Dice tiempo en pantalla. Y es tan chilero este aparato que no solo te dice cuánto tiempo pasas en la pantalla, sino que te lo desglosa todavía. Y te dice cuántas horas pasaste en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok y todas las demás aplicaciones que ahí están. Me pregunto si viste cuántas pasas en la Biblia, porque en el libro de Romanos dice que es por medio de su palabra que somos transformados. Porque esa palabra que está escrita ahí, que fue escrita sí por el puño de varios hombres, pero por inspiración divina de Dios. Y cuando tú ves el transcurso de tiempo en el que fue escrita, y cuando tú ves los trasfondos de cada uno de estos hombres, cuando tú ves cómo se entrelaza la profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando tú puedes sentir en tu corazón que cada palabra que Jesús dijo sobre esta tierra era en cumplimiento a aquellas profecías hacía 600 años atrás, cuando tú ves que la vida de 12 hombres se transforma a tal punto que hasta el nombre les termina cambiando a algunos de ellos, y cuando tú ves que paga el sacrificio en la cruz y ya no le ven más con sus ojos físicos, y que ya no solo eran 12, sino que ahora eran cientos, miles de personas que estaban dispuestos a dar su vida por el mensaje de la cruz. Es ahí en donde tú entiendes el poder transformador de la palabra, que es viva y eficaz. Es ahí cuando tú entiendes que no es suficiente con arreglarte y perfumarte bien y venir acá a la sala los domingos, sino que es cuando sales por esa puerta y te enfrentas y miras aquel lodo cenagoso, aquello que se hace tan delicioso allá afuera en el panorama, pero que tú estás dispuesto, en vez de ver hacia allá, a hacer las más grandes locuras por Jesucristo. Es allí cuando empiezas a entender que tu corazón está siendo transformado. ¿Qué estás esperando? Verbo naranjo, ¿qué estás esperando para levantar tus manos con locura al Señor? ¿Qué estás esperando para alabar con tu propia voz, con tus propias palabras? Yo escucho cuando acá en la alabanza lo dice quien está dirigiendo: alaba con tu propia voz. Y es escaso, es más grande el silencio. Vidas transformadas, corazones dispuestos a subirse a un árbol, a ensuciarse. Vidas transformadas, dispuestas a hablar
con la verdad a tal punto que lo único que te queda es esperar que te apedreen hasta morir. Vidas tan transformadas que, como lo dice su palabra, estaban dispuestos a venderlo todo, a traerlo todo y vivir y convivir juntos, todo por causa de la obra en la cruz.